Tras la caída de Jerusalén, los pocos sobrevivientes fueron divididos en tres grupos. Algunos fueron llevados a Babilonia como cautivos, otros se asentaron en ciudades como Sefarbaim y otras zonas del reino babilónico, y los más pobres quedaron en Judá bajo un gobierno títere. Aquellos jóvenes nobles, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que habían sido llevados al palacio de Nabucodonosor en el año 605 a.C., se encontraron ahora lejos de su patria. Sus nombres fueron cambiados a Beltasar, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, pero su fe no flaqueó. En lugar de comer de la mesa real, rechazaron los manjares dedicados a los ídolos y optaron por verduras y agua. 3 años después, su salud y apariencia eran superiores a las de sus compañeros de corte y ganaron el favor del jefe de eunucos, convirtiéndose en consejeros destacados del rey. El exilio fue un golpe cultural y espiritual. Sin templo ni reino, el pueblo perdido extrañaba a Sión y su identidad se vio amenazada. Muchos judíos nacidos en Babilonia desconocían las costumbres ancestrales. Allí, en tierra extranjera, profetas como Jeremías y Ezequiel animaban a los exiliados a no rendirse. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Buscad la prosperidad de la ciudad a donde os hice llevar al cautiverio, y orad por ella, porque en su prosperidad hallaréis la vuestra. Jeremías 29, 5-7. Esa promesa de 70 años de cautiverio, aunque dolorosa, les otorgó esperanza. En la corte babilónica, Daniel demostró que la sabiduría divina superaba la ciencia pagana. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño sobre una estatua compuesta de diversos metales y nadie pudo interpretarlo, Daniel pidió tiempo, oró con sus amigos y reveló la visión y su significado. La estatua representaba reinos sucesivos hasta el reinado eterno de Dios. El rey, asombrado, reconoció la soberanía del Dios de Israel, otorgó honores a Daniel y proclamó: «Bendito sea el Dios de Daniel». Sin embargo, ese momento de reconocimiento de Baín no duró. Nabucodonosor volvió a envanecerse, se atribuyó majestuosidad propia, y una voz celestial lo humilló durante 7 años, haciéndolo vivir como bestia hasta que reconoció la autoridad divina. Al recuperar su juicio, proclamó que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres, y permaneció con reverencia hacia el Dios de Daniel. Mientras tanto, en Jerusalén y sus alrededores, las ruinas acumulaban polvo y escombros. El templo de Salomón reducido a cenizas, las murallas derribadas y el pueblo sin guía sacerdotal ni rey legítimo. Algunos sobrevivientes huyeron a Egipto, otros se aferraron a sus parcelas para sobrevivir. Sin sacrificios ni movilización política, la región quedó bajo administradores babilónicos. Durante décadas, el recuerdo de Sión ardía como un fuego interior. En el año 539 a.C., tras la muerte de Nabucodonosor, su reino se debilitó. Belsasar, su sucesor, organizó un banquete usando vasos sagrados tomados de Jerusalén. Entonces apareció una mano misteriosa que escribió Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, en la pared del palacio. Ningún sabio pudo explicarlo hasta que Daniel interpretó: el reino había sido pesado y encontrado falto, y sería entregado a los medos y persas. Aquella misma noche, el imperio cayó sin derramamiento de sangre. Los persas, liderados por Ciro el Grande, aprovecharon que las puertas de la ciudad estaban abiertas tras desviar el Eufrates, y tomaron Babilonia. Ciro, reconociendo la promesa de Dios a Israel, emitió un edicto que cambió el curso de la historia. Ordenó que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. En el 538 a.C., un grupo encabezado por Zorobabel, del linaje real de David, y por el sumo sacerdote Josué, partió hacia Judá con las vasijas sagradas devueltas y el entusiasmo de reconstruir. Al llegar, encontraron una ciudad desolada, restos de muros, fragmentos del atrio y un monte de piedras calcinadas en el lugar donde antes se alzaba el santuario. Sin embargo, colocaron la primera piedra del nuevo altar y ofrecieron sacrificios de acción de gracias. Los sacerdotes y levitas entonaron salmos de alabanza mientras ancianos que recordaban al templo de Salomón derramaban lágrimas y cantos de júbilo. La reconstrucción del templo avanzó lentamente. Vecinos de regiones circundantes, temerosos del renacer de Judá, presionaron a los gobernadores persas para que detuvieran las obras. Sin apoyo y bajo amenazas, los obreros se paralizaron. Fue entonces cuando los profetas Ageo y Zacarías instaron al pueblo a retomar el proyecto. «¿Es tiempo de habitar en casas tejidas y este templo esté desierto?», preguntó Ageo. En respuesta, los líderes motivaron a la comunidad a reiniciar los trabajos. 62 años después de su destrucción, el templo fue consagrado nuevamente en el 515 a.C. Aunque no alcanzó la magnificencia del original, representaba la fidelidad divina y la promesa cumplida. La restauración física no sanó todas las heridas. Muchos de los retornados habían nacido en tierra extranjera y desconocían las leyes mosaicas. Ante esa carencia, llegó Esdras, escriba piadoso, que enseñó la ley en el atrio del templo.
Desde el alba hasta el mediodía leía las Escrituras, explicaba su sentido y generaba una gran convicción en el pueblo. «Pueblo mío, obedeced la voz de Jehová y regresad de vuestra rebeldía», clamaba Esdras. Aquella experiencia renovó la identidad nacional y espiritual. La palabra de Dios se convirtió en el eje central de su existencia. Durante el periodo persa, el remanente judío reconstruyó muros y estableció liderazgo comunitario. Nehemías, copero del rey Artajerjes, obtuvo permiso para restaurar las murallas de Jerusalén. En tan solo 52 días, con injurias de opositores y amenazas de muerte, concluyó la obra. El nuevo muro simbolizaba la protección del pueblo y el compromiso de vivir conforme a la ley. Al anochecer celebraron una gran asamblea donde Esdras leyó la Torá y los oyentes lloraron al reconocer su pecado. Tras ese lamento, se comprometieron a guardar los mandamientos y a establecer una alianza renovada con Dios. En el exilio, la idolatría y la corrupción habían cobrado fuerza y penurias económicas acompañaron a los retornados. Los profetas posteriores, como Malaquías, denunciaron la negligencia en las ofrendas y el deterioro de la fe. «Presentáis ofrendas de animales defectuosos, ¿acaso aceptaré esto?», reprochó. Sin embargo, cerró con un mensaje de esperanza. «He aquí yo envío mi mensajero, y preparará el camino delante de mí». Malaquías 3:1. Con esas profecías, selló un periodo de silencio de 400 años, durante el cual el pueblo aguardó la llegada de aquel mensajero prometido. En el año 588 a.C., Jerusalén parecía impenetrable, sus murallas de 12 metros de altura y 6 de espesor, los palacios labrados en piedra y el templo de Salomón aparentaban invencibilidad. Sin embargo, tras esos muros se gestaba una tragedia que nadie fuera podía imaginar. Hoy en los misterios del Evangelio te llevamos a descubrir cómo Nabucodonosor II, el rey de Babilonia, combinó estrategia, crueldad y psicología para quebrar la voluntad de una ciudad entera. Nabucodonosor no era un conquistador más. Desde su trono en Babilonia, no buscaba solo riquezas, sino control geopolítico. Quien dominara Jerusalén dominaba la ruta que unía Babilonia con Egipto. En el 605 a.C., el rey Joaquín de Judá, presionado por amenazas constantes, aceptó entregar a jóvenes de la nobleza para ser formados en la corte babilónica. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron tomados como rehén y educados en lengua, ciencia y costumbres de Babilonia. Sin saberlo, Joaquín debilitaba su reino. Cada joven que partía era una voz influyente menos en su tierra. 3 años después, al romper Joaquín el convenio de tributos, Nabucodonosor regresó con un ejército dispuesto a sitiar la ciudad. La rendición fue casi inmediata. El miedo y la incertidumbre habían corroído el ánimo antes de que empezara la batalla. Joaquín se rindió en solo 3 días. Los babilonios saquearon el templo, se llevaron utensilios sagrados, tesoros de oro y plata. Joaquín fue hecho prisionero, junto a 10.000 hombres de la élite. Zedequías, su tío, ascendió al trono como monarca títere bajo la mirada babilónica. Durante 10 años, Jerusalén soportó una paz falsa. Zedequías, atrapado entre la presión de nobles ansiosos por rebelarse y las promesas huecas de Egipto, finalmente se alzó contra Babilonia. Ese fue su gran error. Nabucodonosor, furioso, planificó un asedio total. Obreros e ingenieros babilónicos estudiaron cada grieta de las murallas, prepararon trebuchets que lanzaban piedras de hasta 100 kilos y construyeron torres de asedio de 30 metros, capaces de superar las defensas más altas. Dentro de la ciudad, el terror no tardó en instalarse. Se calculaba que unos 70.000 habitantes vivían entre muros que pronto se convertirían en su tumba. En pocos meses, el hambre se volvió insoportable. Lamentaciones describe el horror: madres que sacrificaban a sus propios hijos por un trozo de pan, familias que recurrían al canibalismo. No era solo la escasez de alimentos, sino la destrucción deliberada de la moral. Los babilonios destruyeron pozos y quemaron jardines. Sabían que el hambre desmantelaba ejércitos y quebraba voluntades. Cada mañana, los defensores despertaban al estruendo de arietes golpeando las puertas de bronce, al crujido de las maderas trituradas y al silbido de flechas que atravesaban el aire como presagios de muerte. El agua escaseaba y con ella la esperanza. Enfermedades brotaron en las calles llenas de cadáveres sin enterrar. La peste se sumó al asedio, diezmando a los que sobrevivían al hambre. Los estrategas babilónicos atacaban simultáneamente 3 puntos: el portón norte, la torre este y la base sur. Su objetivo era fragmentar la atención de los defensores y prolongar la agonía psicológica. Zedequías, aislado detrás de muros cada vez más frágiles, contemplaba cómo su pueblo se consumía desde el interior. Cada grieta abierta por una piedra lanzada desde un trebuchet era un golpe más al ánimo colectivo. El momento decisivo llegó en la madrugada del 18 de julio de 586 a.C. Una fisura de apenas 3 metros en la muralla norte bastó para que los babilonios irrumpieran.
Los guardias, agotados y hambrientos, no opusieron resistencia. En cuestión de horas, la resistencia organizada se desmoronó. Algunos huyeron, otros se rindieron, solo para encontrar un destino peor que la muerte. Zedequías fue capturado intentando escapar, lo arrastraron ante Nabucodonosor, quien le quitó el poder. Para humillarlo, obligaron al rey a presenciar la ejecución de sus hijos a espada desnuda. Luego, le arrancaron los ojos y lo enviaron al exilio en Babilonia, donde murió en la oscuridad y el silencio. Lo que siguió fue un saqueo brutal y meticuloso. Se cargaron 650 toneladas de oro, 1.300 de plata y todo lo que pudo enriquecer los tesoros de Babilonia. Los utensilios del templo, símbolos de la presencia divina, acabaron adornando palacios paganos. Durante 3 días, el fuego consumió el edificio sagrado hasta reducirlo a cenizas. La humareda se vio hasta 50 kilómetros a la redonda, señalando el fin de una era para Judá. La caída de Jerusalén no solo marcó el inicio del exilio babilónico, sino que reveló cómo la combinación de estrategia militar y presión psicológica puede derribar no solo muros de piedra, sino también la fe y la esperanza de un pueblo. Nabucodonosor comprendió que el hambre y el miedo eran armas tan poderosas como cualquier catapulta. Al destruir fuentes de agua, bloquear graneros y esparcir enfermedad, el ejército babilónico quebró toda resistencia sin necesidad de una batalla prolongada en las murallas. Las profecías de Jeremías habían anticipado este desastre, advertían que la idolatría y la corrupción moral llevarían a Judá a la ruina. Sin embargo, pocos quisieron escuchar. La lección que el asedio dejó es clara. En el contexto bíblico, la obediencia y la fidelidad a Dios no eran meros preceptos espirituales, sino la base misma de la salvación nacional. Cuando Zedequías se rebeló, rompió un pacto sagrado que iba más allá de convenios políticos, rompió la confianza en la misericordia divina. Hoy, mientras recordamos lo ocurrido, podemos preguntarnos, ¿qué ecos de aquel asedio se repiten en nuestra época? ¿Cómo, en conflictos modernos, se emplean amenazas similares de hambre y terror para someter poblaciones? El estudio del asedio nos alerta de que la guerra no comienza con la primera flecha, sino con la decisión de romper pactos y traicionar promesas. El Valle de Ruinas de Jerusalén es un testimonio de que cuando la humanidad se aleja de la justicia, el orgullo de los poderosos desata horrores incomprensibles. ¿Y qué del testimonio de Daniel y sus amigos? Daniel permaneció en altos cargos bajo Darío y Ciro, mostrando incansable dedicación a la oración. 3 veces al día se inclinaba en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, desafiando los decretos de un monarca que ordenaba adorar únicamente al rey. Al clavar rodillas y orar, se afirmó su compromiso con Dios. Cuando fue arrojado al foso de los leones por esta convicción, Dios selló la boca de las fieras y permitió que Daniel saliera indemne, demostrando que quien confía en el Altísimo halla refugio bajo sus alas. Ananías, Misael y Azarías, cuyo testimonio en el horno de fuego fue un desafío a la idolatría, salieron sin una quemadura, y desde entonces su fidelidad se convirtió en un ejemplo imperecedero. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Daniel 3:17. La caída y restauración de Jerusalén enseñan que la desobediencia trae consecuencias colectivas, pero la fidelidad de unos pocos puede marcar el destino de una generación. El exilio mostró que perder la comunión con Dios conduce a ruinas. Sin embargo, la gracia divina restaura con propósitos mayores a quienes se arrepienten. El templo renovado, aunque humilde, se erigió sobre un cimiento de esperanza. Esa misma roca inquebrantable sostiene a cada creyente. En medio de crisis económicas, familiares distanciadas o inseguridades personales, Dios restaura a quienes confían en sus promesas. Hoy, en los misterios del Evangelio, te invitamos a meditar en esta pregunta: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad y permanecer fieles cuando enfrentamos pruebas que parecen destruirlo todo? Daniel y sus amigos demostraron que la fe inquebrantable arroja luz en medio de la ignorancia pagana. Zorobabel y Josué creyeron que derribar escombros sin corona ni cetro era posible. Esdras creyó que la palabra de Dios podía transformar corazones. Si esta historia te ha conmovido, comparte este video, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué enseñanza te impacta más: la firmeza de Daniel en Babilonia, la restauración de los muros guiada por Nehemías o la promesa de un Mesías anunciada por Malaquías. En el próximo vídeo exploraremos las visiones apocalípticas de Daniel y cómo sus profecías se cumplen en el Nuevo Testamento. Hasta entonces, recuerda, el Dios de Israel es fiel y siempre cumple su palabra.